Los 4 ríos del Edén que desbloquearán tu prosperidad en 2026. Hay un mapa oculto en Génesis capítulo 2 que revela las 4 fuentes de riqueza que Dios diseñó para el ser humano. Y Satanás ha hecho todo para que no descubras esto hoy. Hay un secreto escondido en el jardín del Edén que los predicadores tradicionales nunca te han explicado. Un secreto sobre 4 ríos que no eran solo agua natural, sino flujos sobrenaturales de provisión divina. Y hoy, primer día de 2026, el Espíritu Santo va a revelarte cómo activar estos 4 ríos sobre tu vida. Antes de continuar, deja tu like ahora, suscríbete al canal y activa la campanita. Lo que viene es tan revelador que necesitarás verlo más de una vez. Hazlo ahora. Quien tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu. Hay algo que el Espíritu Santo me reveló hace algunos días que literalmente me dejó sin aliento, y tiene que ver con la economía del Edén, la prosperidad original, el diseño divino de abundancia antes de que el pecado entrara al mundo. La mayoría de las personas lee Génesis capítulo 2 y piensa que es simplemente una descripción geográfica del jardín, pero es mucho más que eso. Es un mapa profético. Es un código de prosperidad. Es la revelación de cómo Dios diseñó que fluyera la abundancia en la vida del ser humano. Y lo más impactante es que estos 4 ríos no desaparecieron con la caída. Todavía están disponibles para los hijos de Dios que entienden cómo activarlos en el Espíritu. Estamos hablando de algo que va más allá de estrategias financieras humanas. Estamos hablando del diseño original de Dios para la prosperidad. Estamos hablando de flujos sobrenaturales de provisión que Él estableció desde el principio. Y hoy vas a entender qué representa cada uno de estos ríos, por qué son importantes y cómo puedes activarlos sobre tu vida en 2026. Abre tu Biblia conmigo en Génesis capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el 14. La palabra de Dios dice: «Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Ahora, la mayoría de las personas lee este pasaje y piensa que es solo información geográfica, es solo una descripción del lugar, pero el Espíritu Santo me mostró que hay mucho más aquí. Primero nota algo importante. Había un río que salía del Edén, y ese río se dividía en 4 brazos. Esto es profético. Esto nos habla de una fuente única de provisión que se manifiesta en 4 áreas distintas de abundancia. La fuente única es Dios mismo. Él es el río original. Él es la fuente de toda provisión, pero esa provisión se manifiesta en 4 áreas específicas de la vida humana. Segundo, nota que 2 de estos ríos están específicamente asociados con riqueza material. Pisón rodea la tierra donde hay oro, bedelio y ónice. Esto no es casualidad. Dios está estableciendo desde el principio que la prosperidad material es parte de su diseño original para el ser humano. Algunos predicadores religiosos te han hecho creer que la pobreza es más espiritual que la riqueza, que el dinero es sucio, que Dios prefiere a los pobres. Pero eso no es bíblico. Desde el jardín del Edén, Dios estableció que el oro, las piedras preciosas, los recursos materiales son parte de su bendición para sus hijos. Tercero, nota que estos ríos fluían continuamente. No dice que el río aparecía de vez en cuando. No dice que el río se secaba en tiempos difíciles. El río fluía constantemente, regando el huerto, proveyendo vida. Esto nos habla de la provisión constante de Dios. No es una bendición ocasional. Es un flujo continuo. Es abundancia que no se detiene. Pero aquí está la pregunta clave. ¿Qué pasó con estos ríos después de la caída? Cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del jardín del Edén. Génesis 3:24 dice que Dios puso querubines,
y una espada encendida para guardar el camino del árbol de la vida. Pero aquí está lo que muchos no entienden. Los ríos no fueron destruidos. Los ríos siguieron existiendo. De hecho, dos de estos ríos, el Hiddekel y el Éufrates, son mencionados múltiples veces a lo largo de toda la Biblia. Eran ríos literales que todavía existían después de la caída. Entonces, ¿qué cambió? Lo que cambió no fue la existencia de los ríos. Lo que cambió fue el acceso del ser humano a esos ríos. Lo que cambió fue la conexión entre el ser humano y la fuente original de provisión. El pecado no eliminó la provisión de Dios. El pecado bloqueó el flujo de esa provisión hacia la vida del ser humano. Es como si alguien cerrara las compuertas de una represa. El agua sigue existiendo, pero ya no fluye hacia donde debería fluir. Y desde entonces la humanidad ha estado luchando con escasez, pobreza, falta, necesidad. No porque Dios quitó su provisión, sino porque el pecado bloqueó el acceso a esa provisión. Pero aquí están las buenas noticias, y escucha esto con atención, porque esto va a cambiar tu vida. Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, Él no solo perdonó nuestros pecados, Él restauró nuestro acceso al Edén, Él reabrió las compuertas, Él reconectó al ser humano con la fuente original de provisión. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa esto? Significa que en Cristo tú tienes acceso de nuevo a lo que se perdió en la caída. En Cristo, los ríos del Edén están disponibles para ti otra vez. En Cristo puedes experimentar la prosperidad original que Dios diseñó desde el principio. Pero aquí está el problema. Muchos creyentes han sido salvos, pero nunca han activado su acceso a los ríos del Edén. Han sido redimidos, pero siguen viviendo en escasez. Han sido restaurados, pero no han reconectado con la fuente de provisión. Y la razón es simple: nadie les ha enseñado cómo hacerlo. Nadie les ha explicado qué representan estos 4 ríos y cómo activarlos en su vida. Pero hoy eso va a cambiar. Hoy vas a entender cada río. Hoy vas a aprender cómo reconectarte con cada flujo de provisión. Y hoy vas a activar los 4 ríos del Edén sobre tu vida en 2026. Primer río, Pisón, provisión material. El primer río que vamos a estudiar es Pisón. Génesis 2:11-12 dice: el nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. Ahora esto es fascinante. De los 4 ríos mencionados, solo Pisón recibe esta descripción detallada de los recursos que hay en su territorio. Oro bueno, bedelio, ónice. ¿Por qué es importante esto? Porque Dios está estableciendo desde el principio que la provisión material, la riqueza tangible, los recursos financieros son parte de su diseño para el ser humano. El oro en la Biblia siempre representa riqueza, valor, abundancia económica. El bedelio era una resina aromática preciosa, usada en perfumes y medicina, representando comercio y abundancia. El ónice era una piedra preciosa usada en joyería y en el efod del sumo sacerdote, representando honor y valor. Todos estos son recursos de alto valor. Todos estos representan prosperidad material. Y Dios no solo dice que existen, sino que el oro de aquella tierra es bueno. Es oro de calidad. Es riqueza de excelencia. ¿Qué nos está diciendo Dios aquí? Nos está diciendo que Él no es un Dios de pobreza. Él no glorifica la escasez. Él no bendice la miseria. Desde el principio, Él diseñó abundancia material para sus hijos. Ahora, el nombre Pisón significa el que se esparce o el que aumenta. Esto es profético. Este río representa la provisión que se multiplica, la riqueza que se expande, la abundancia que crece. Entonces el primer río, Pisón, representa el flujo de provisión material y financiera en tu vida. Representa tu capacidad para generar ingresos, acumular riqueza, tener recursos económicos. Pero aquí está la pregunta: ¿cómo se activa el río Pisón en tu vida? Nerekonao. Primera forma:
trabajo con excelencia. Génesis 2:15 dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Antes de la caída, antes del pecado, antes de la maldición, Dios ya le había dado trabajo a Adán. El trabajo no es resultado del pecado. El trabajo es parte del diseño original de Dios. Pero nota algo importante. Adán tenía que labrar y guardar el huerto. Tenía que trabajar con excelencia. Tenía que ser diligente. Tenía que cuidar lo que Dios le había dado. Y cuando él hacía eso, el río Pisón fluía, la provisión material llegaba, el oro estaba disponible, el bedelio estaba allí, el ónice estaba accesible. Lo mismo aplica para ti hoy. Si quieres activar el río Pisón en tu vida, necesitas trabajar con excelencia, no con mediocridad, no con flojera, no con una mentalidad de hacer lo mínimo necesario. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuando tú trabajas con excelencia, como para el Señor, activas el río Pisón. La provisión material comienza a fluir, las oportunidades financieras comienzan a aparecer, las puertas económicas comienzan a abrirse. Déjame darte ejemplos prácticos. Si eres empleado, llega temprano. Haz más de lo que te piden. Busca maneras de agregar valor. No te quejes. No hables mal de tu jefe. Trabaja con excelencia. Si eres empresario, ofrece el mejor producto o servicio. Cuida cada detalle. Trata a tus clientes con honor. Sé honesto en tus tratos. Trabaja con excelencia. Si eres estudiante, estudia con diligencia. No copies. No hagas trampa. Aprende de verdad. Desarrolla tu mente. Estudia con excelencia. Cuando haces esto, el río Pisón no puede dejar de fluir en tu vida. Es una ley espiritual. Es un principio del reino. Segunda forma, administración sabia. Nota que Adán no solo tenía que labrar el huerto, sino también guardarlo. Tenía que administrarlo. Tenía que cuidarlo. Tenía que protegerlo. Muchas personas tienen provisión, pero no tienen administración. Ganan dinero, pero no lo cuidan. Reciben recursos, pero los desperdician. Tienen oportunidades, pero no las protegen. Y como resultado, el río Pisón se bloquea. No porque Dios no esté proveyendo, sino porque no hay buena administración de lo que Él provee. Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si quieres que el río Pisón fluya abundantemente en tu vida, necesitas ser un buen administrador de lo poco que tienes ahora. Necesitas cuidar cada peso, cada dólar, cada euro que pasa por tus manos. Aquí hay principios prácticos de administración. Haz un presupuesto mensual. Sé intencional con tu dinero. No gastes sin pensar. Evita deudas innecesarias. La deuda es esclavitud. Proverbios 22:7 dice que el deudor es siervo del acreedor. Ahorra sistemáticamente. Aunque sea un pequeño porcentaje de tus ingresos, ahorra. Crea un fondo de emergencia. Invierte sabiamente. No guardes todo debajo del colchón. Busca maneras de hacer que tu dinero trabaje para ti. Busca consejo financiero sabio. Proverbios 15:22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Cuando demuestras que eres fiel en lo poco, Dios abre las compuertas para que el río Pisón traiga mucho más. Tercera forma, generosidad estratégica. Esto parece contradictorio, pero es un principio poderoso del reino. Para que el río Pisón fluya hacia ti, primero tiene que fluir a través de ti hacia otros. Proverbios 11:24-25 dice: hay quienes reparten, y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Este es un principio espiritual inquebrantable. La generosidad activa el flujo del río Pisón. Cuando tú das, siembras, ofrendas, bendices a otros con tus recursos materiales, estás abriendo las compuertas para que Dios derrame más sobre ti.
Lucas 6:38 dice: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. El río Pisón es un río circular. Fluye de Dios hacia ti y de ti hacia otros, y luego de regreso hacia ti multiplicado. Pero si tú bloqueas el flujo hacia otros por tacañería, avaricia o miedo, también bloqueas el flujo hacia ti. Quiero que entiendas algo profundo. Dios no te bendice solo para que acumules. Te bendice para que seas un canal de bendición. Te prospera para que prosperes a otros. Te da abundancia para que repartas abundancia. Y cuando tú entiendes esto y vives generosamente, el río Pisón no puede dejar de fluir en tu vida. Es imposible que te falte cuando eres generoso, porque estás alineado con el principio del reino. Ahora déjame aclarar algo. Generosidad no significa ser irresponsable. No significa dar todo lo que tienes y quedar en la calle. Generosidad significa dar estratégicamente, guiado por el Espíritu Santo, con sabiduría. Hay 3 áreas principales donde debes ser generoso. Primero, con tu iglesia local. Tu iglesia es tu familia espiritual. Es donde te alimentas, es donde creces. Sé generoso con tu comunidad de fe. Segundo, con los necesitados. Proverbios 19:17 dice: A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Cuando bendices al pobre, Dios lo toma como un préstamo personal y Él mismo te lo devuelve. Tercero, con las obras del reino. Cuando apoyas misiones, evangelismo, obras sociales en el nombre de Jesús, estás invirtiendo en la eternidad y Dios multiplica tu semilla. Cuarta forma, diezmos y ofrendas. Este es un principio específico que muchos creyentes descuidan y como resultado, bloquean el río Pisón en sus vidas. Malaquías 3:10-11 dice: Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Esta es una de las pocas áreas donde Dios dice: pruébame, ponme a prueba. Verás si no abro las ventanas de los cielos sobre ti. El diezmo es el 10% de tus ingresos que le devuelves a Dios como reconocimiento de que Él es la fuente de todo. Las ofrendas son lo que das por encima del diezmo, guiado por el Espíritu Santo. Cuando tú honras a Dios con tus diezmos y ofrendas, activas algo sobrenatural. Dios reprende al devorador. Esto significa que Él protege tus finanzas de pérdidas inexplicables, gastos inesperados, emergencias que drenan tu economía. Además, Él derrama bendición hasta que sobreabunde. No bendición escasa, no bendición suficiente, bendición que sobreabunda. Bendición del río Pisón fluyendo sin límite. He visto esto una y otra vez en mi vida y en las vidas de miles de personas. Personas que comenzaron a diezmar fielmente y de repente empezaron a recibir aumentos de sueldo. Personas que comenzaron a ofrendar generosamente y de repente aparecieron oportunidades de negocio. Personas que pusieron a Dios primero financieramente y experimentaron provisión sobrenatural. No es magia, no es manipulación, es un principio del reino. Es la activación del río Pisón. Ahora sé que algunos van a decir: pero el diezmo es del Antiguo Testamento, ya no aplica. Déjame decirte algo. Jesús no vino a abolir el diezmo. Mateo 23:23 dice que el diezmo debe hacerse sin descuidar lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. El diezmo existía antes de la ley. Abraham diezmó a Melquisedec en Génesis 14, cientos de años antes de que la ley fuera dada. El diezmo es un principio eterno de honrar a Dios con lo primero y lo mejor de lo que Él nos da. Quinta forma, decretos de fe sobre provisión. Tus palabras tienen poder para activar o bloquear el río Pisón. Si constantemente declaras escasez, falta, pobreza, estás cerrando las compuertas.
Pero si declaras provisión, abundancia, prosperidad en fe, estás abriendo el flujo. Job 22:28 dice: determinarás asimismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. En este 2026, necesitas empezar a decretar sobre el río Pisón en tu vida. No son solo afirmaciones positivas, son decretos de fe basados en la palabra de Dios. Declara en voz alta todos los días: el río Pisón fluye en mi vida. La provisión material de Dios es constante sobre mí. El oro bueno de Javila es mío. Los recursos financieros que necesito están disponibles para mí. Yo camino en la abundancia del Edén restaurado. Donde antes hubo escasez, ahora fluye provisión divina. Donde antes hubo falta, ahora hay abundancia sobrenatural. El río Pisón se multiplica en mi vida. Yo prospero en todo lo que hago. Mis manos tocan oro. Mis proyectos producen fruto. Mis inversiones se multiplican. El favor de Dios me rodea como un escudo. Las puertas financieras se abren ante mí. Yo soy bendición y camino en bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Declara esto todos los días durante los próximos 40 días. Créelo. Actúa en fe conforme a lo que declaras. Y verás cómo el río Pisón comienza a manifestarse en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Segundo río. Gihón. Salud y vitalidad. El segundo río mencionado en Génesis 2:13 es Gihón. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Ahora Gihón es un río interesante. Su nombre significa el que brota o el que estalla. Esto nos habla de algo que surge con fuerza, con vitalidad, con energía. Y la tierra que rodea, Cus, es asociada en la Biblia con Etiopía, una región conocida en la antigüedad por sus habitantes fuertes, vigorosos, de gran estatura y resistencia física. Entonces, ¿qué representa el río Gihón? Representa el flujo de salud, vitalidad, fuerza física y energía en tu vida. Representa tu bienestar corporal. Representa la vida abundante que Jesús vino a darte. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. La vida abundante no es solo prosperidad financiera, también incluye salud abundante, energía abundante, vitalidad abundante, fuerza física abundante. Dios diseñó al ser humano para vivir en salud perfecta. En el Edén, antes de la caída, no había enfermedad, no había dolor, no había debilidad. No había deterioro. Adán y Eva tenían acceso al árbol de la vida, que representaba vida eterna y salud perpetua. Sus cuerpos funcionaban en perfección. Su energía era constante, su vitalidad era plena. El río Gihón fluía abundantemente en sus vidas. No se cansaban, no se enfermaban, no se debilitaban. Vivían en la plenitud del diseño original de Dios para el cuerpo humano. Pero cuando el pecado entró, trajo consigo enfermedad, dolor, deterioro y muerte. El río Gihón fue bloqueado. El flujo de salud perfecta fue interrumpido. Génesis 3:16-19 habla de las consecuencias del pecado: dolor en el parto, fatiga en el trabajo, enfermedad y finalmente muerte. Todo esto bloqueó el río Gihón. Sin embargo, en Cristo, este río es restaurado. Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La sanidad es parte de la redención que Cristo compró para ti en la cruz. No es algo opcional, no es algo que tal vez Dios quiera darte, es parte del paquete completo de salvación. Cuando Jesús caminó en la tierra, sanó a todos los que venían a él. Mateo 8:16 dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. ¿Notaste eso? Sanó a todos, no a algunos, no a los que tenían fe perfecta, a todos los que venían a él. Tercera Juan 1:2 dice:
Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios desea tu salud. Dios desea tu vitalidad. Dios desea que el río Gihón fluya abundantemente en tu vida. Entonces, ¿cómo activamos el río Gihón? Primera forma, cuidado del templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19, 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo no es tuyo, es templo del Espíritu Santo, y Dios espera que lo cuides como tal. Esto significa varias cosas prácticas. Primero, alimentarlo correctamente. No puedes esperar que el río Gihón fluya si constantemente llenas tu cuerpo de comida chatarra, azúcar en exceso, químicos dañinos, comida procesada. Tu cuerpo necesita nutrición adecuada para funcionar en salud. Daniel 1 nos muestra el poder de una alimentación correcta. Daniel y sus amigos se negaron a comer la comida del rey y pidieron solo vegetales y agua, y al final de 10 días se veían más saludables y fuertes que todos los demás jóvenes. No estoy diciendo que tienes que ser vegetariano, estoy diciendo que necesitas ser intencional con lo que comes. Come más frutas, come más vegetales, come proteína de calidad, bebe suficiente agua, evita el exceso de azúcar y comida procesada. Segundo, ejercitarlo regularmente. Tu cuerpo fue diseñado para movimiento. La vida sedentaria bloquea el río Gihón. El ejercicio regular activa el flujo de salud. No necesitas ser un atleta olímpico, simplemente necesitas moverte. Camina 30 minutos al día, haz ejercicios de estiramiento, sube escaleras en lugar de tomar el ascensor. Busca maneras de mantener tu cuerpo activo. 1 Timoteo 4:8 dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Nota que no dice que el ejercicio no es provechoso. Dice que es provechoso aunque la piedad es más provechosa. Ambas cosas son importantes. Tercero, descansar lo suficientemente. Dios estableció el principio del descanso desde la creación. Génesis 2:2-3 dice que Dios descansó el séptimo día y lo santificó. Necesitas dormir bien. La mayoría de los adultos necesitan entre 7 y 8 horas de sueño por noche. La falta de sueño bloquea el río Gihón, causa enfermedad, debilidad, falta de concentración, problemas de salud. Además del sueño nocturno, necesitas momentos de reposo durante el día. Jesús se retiraba a lugares solitarios para descansar. Si Jesús necesitaba descanso, ¿cuánto más nosotros? La fatiga crónica, el agotamiento constante, el estrés sin descanso bloquean el río Gihón. Aprende a descansar, aprende a decir no, aprende a poner límites saludables. Cuarto, protegerlo de sustancias dañinas. 1 Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Tabaco, alcohol en exceso, drogas, cualquier sustancia que dañe tu cuerpo bloquea el río Gihón. Tu cuerpo es templo, trátalo como tal. Esto no significa que eres salvo por obras o que pierdes tu salvación si fallas en estas áreas. Significa que si quieres que el río Gihón fluya en su máximo potencial, necesitas honrar tu cuerpo como templo del Espíritu Santo. Segunda forma, fe activada en sanidad. Santiago 5:15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La fe es esencial para activar el río Gihón, no una fe pasiva, sino una fe activa que declara sanidad sobre tu cuerpo. Marcos 11:24 dice: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si estás enfermo, no te conformes con la enfermedad. Sí, busca tratamiento médico. Dios usa doctores y medicina, pero también activa tu fe. Declara sanidad.
Cree que el río Gihón está fluyendo sobre ti. Visualiza tu cuerpo restaurado a salud perfecta. Romanos 4:17 dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Tú puedes hacer lo mismo. Puedes llamar sanidad sobre tu cuerpo aunque todavía veas síntomas. Puedes decretar salud aunque todavía sientas dolor. Eso es fe. No estoy diciendo que niegues la realidad. Estoy diciendo que declares una realidad mayor, la verdad de la palabra de Dios, que dice que por las llagas de Cristo fuiste curado. Tercera forma, perdón y paz interior. Esto es algo que muchos no entienden. La enfermedad muchas veces tiene raíces emocionales y espirituales. La amargura, el resentimiento, la falta de perdón, el estrés crónico, la ansiedad, todo esto bloquea el río Gihón. Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Tu estado emocional afecta directamente tu salud física. Si vives en amargura, tu cuerpo lo manifiesta. Si vives en paz, tu cuerpo también lo refleja. Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. He visto personas sanadas de enfermedades físicas cuando perdonaron a alguien que las había lastimado profundamente. He visto personas restauradas cuando soltaron la ansiedad y confiaron en Dios completamente. El río Gihón fluye más libremente cuando hay paz en tu corazón, cuando has perdonado, cuando has soltado el control, cuando confías en Dios completamente. Filipenses 4:6-7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz de Dios es sanadora. Esa paz activa el río Gihón. Esa paz protege tu mente y tu cuerpo. Si estás cargando amargura contra alguien, perdona. Si estás viviendo en ansiedad constante, suelta el control y confía en Dios. Si estás en estrés crónico, busca ayuda, establece límites, aprende a descansar. Tu salud emocional y espiritual está directamente conectada con tu salud física. Activa el río Gihón a través del perdón y la paz interior. Cuarta forma, imposición de manos y oración. Santiago 5:14-15. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. No pelees tus batallas de salud solo. Busca oración, busca imposición de manos, busca la unción de los líderes espirituales de tu comunidad. Hay poder en la oración corporativa, hay poder en la imposición de manos, hay poder en la unción con aceite en el nombre del Señor. Marcos 16:18 dice que los creyentes pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Este es un ministerio de todos los creyentes, no solo de los pastores. Si estás enfermo, pide oración. Si conoces a alguien enfermo, ofrécete a orar por esa persona. Activa el río Gihón a través de la oración de fe. Quinta forma, decretos de salud. Así como decretas provisión financiera, necesitas decretar salud sobre tu cuerpo. Tus palabras tienen poder creativo. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Deja de declarar enfermedad. Deja de decir estoy enfermo, siempre me enfermo, soy débil, mi familia tiene historial de esta enfermedad. Cada vez que dices eso, estás bloqueando el río Gihón. En lugar de eso, declara: el río Gihón fluye en mi cuerpo. La salud de Dios me rodea. La vitalidad del Edén está restaurada en mí. Por las llagas de Cristo fui curado. Cada célula de mi cuerpo funciona en perfección divina. Cada órgano cumple el propósito para el cual fue creado. Mi sistema inmunológico es fuerte y poderoso. Mi energía es abundante y constante. Yo camino en salud divina. El río Gihón brota con fuerza en mi vida. Yo vivo y no moriré. Yo declaro los años de vida que Dios me ha prometido.
Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y está protegido por la sangre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Declara esto sobre ti todos los días, especialmente cuando sientas síntomas de enfermedad. No niegues la realidad, pero sí decreta una realidad mayor, la verdad de la palabra de Dios sobre tu vida. Tercer río, Hiddekel, claridad mental y sabiduría. El tercer río mencionado en Génesis 2:14 es Hiddekel, y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Hiddekel es el nombre hebreo del río Tigris, uno de los ríos más importantes del mundo antiguo. Su nombre significa rápido o veloz. Es un río conocido por su corriente fuerte, su flujo constante y su claridad. Este río representa el flujo de claridad mental, sabiduría, entendimiento y revelación en tu vida. Representa tu capacidad intelectual, representa tu mente funcionando en excelencia. En el Edén, Adán tenía una mente perfecta. Tenía claridad de pensamiento, tenía sabiduría sobrenatural. Dios le dio la capacidad de poner nombre a todos los animales, lo cual requería inteligencia extraordinaria, creatividad y discernimiento. Génesis 2:19-20 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Esto no fue una tarea simple. Adán tuvo que observar cada animal, entender su naturaleza, discernir su esencia y crear un nombre apropiado. Esto requería una mente brillante funcionando en su máximo potencial. Adán tenía acceso al río Hiddekel. Su mente funcionaba en claridad perfecta. No había confusión, no había neblina mental, no había olvido, no había falta de concentración. Pero cuando el pecado entró, la mente humana también fue afectada. Romanos 1:21 habla de cómo la mente se entenebreció. Efesios 4:18 habla del entendimiento entenebrecido. El río Hiddekel fue bloqueado. La claridad mental fue nublada. La sabiduría fue contaminada. El entendimiento fue distorsionado. Pero en Cristo el río Hiddekel es restaurado. 2 Corintios 5:17 dice que todas las cosas son hechas nuevas. Esto incluye tu mente. Romanos 12:2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tu mente puede ser renovada. El río Hiddekel puede fluir otra vez en tu vida. Puedes experimentar claridad mental, sabiduría sobrenatural, entendimiento profundo. Entonces, ¿cómo activamos el río Hiddekel? Primera forma: renovación de la mente con la palabra. Salmo 119 y 130 dice: La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La palabra de Dios es la herramienta principal para activar el río Hiddekel. Cuando meditas en la Escritura, cuando la estudias, cuando la memorizas, estás renovando tu mente y activando claridad mental. Josué 1:8 dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar en la palabra no es solo leerla rápidamente, es pensar profundamente en ella, es reflexionar sobre su significado, es aplicarla a tu vida, es dejar que transforme tu manera de pensar. Cuando haces esto consistentemente, el río Hiddekel comienza a fluir, tu mente se aclara, tu entendimiento se profundiza, tu sabiduría aumenta. Salmo 1:2-3 dice: Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nota eso. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Corrientes.
Ríos. El río Hiddekel fluye cuando meditas en la palabra. Segunda forma, oración por sabiduría. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios promete darte sabiduría si la pides. No es algo que tienes que ganarte. No es algo reservado para unos pocos. Es algo que Dios da abundantemente a todos los que piden. Salomón pidió sabiduría, y Dios se la dio en tal medida que se convirtió en el hombre más sabio que jamás haya vivido. Primera Reyes 3:12 dice: He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido tanto, que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Tú puedes pedir lo mismo, puedes orar: Señor, dame sabiduría, dame claridad mental, dame entendimiento profundo, dame ideas creativas, dame soluciones sobrenaturales. Activa el río Hiddekel en mi mente, y Dios, que no hace acepción de personas, te dará sabiduría abundantemente. Tercera forma, ejercicio mental intencional. Así como tu cuerpo necesita ejercicio físico, tu mente necesita ejercicio mental. Proverbios 18:15 dice: el corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Lee libros buenos, aprende nuevas habilidades, estudia temas que te desafíen intelectualmente, resuelve problemas complejos, aprende un nuevo idioma, toca un instrumento musical. Todo esto activa el río Hiddekel, mantiene tu mente aguda, aumenta tu capacidad intelectual, previene el deterioro mental. Daniel 1:17 dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Dios puede darte lo mismo, pero necesitas ser intencional. Necesitas dedicar tiempo a desarrollar tu mente. Cuarta forma, descanso mental. Así como tu cuerpo necesita descanso, tu mente también. Marcos 6:31 dice: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Jesús entendía la importancia del descanso mental. En nuestra cultura moderna estamos constantemente bombardeados con información. Redes sociales, noticias, emails, mensajes. Nuestra mente nunca descansa. Esto bloquea el río Hiddekel, causa confusión mental, falta de concentración, agotamiento mental, ansiedad. Necesitas momentos de silencio, momentos sin pantallas, momentos de meditación tranquila, momentos de simplemente estar quieto ante Dios. Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. En la quietud el río Hiddekel fluye, en el silencio la claridad viene, en el descanso mental la sabiduría se activa. Quinta forma, decretos de claridad mental. Declara sobre tu mente: el río Hiddekel fluye en mi mente. Yo tengo la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo. Mi entendimiento es claro. Mis pensamientos son ordenados. Mi memoria es excelente. Mi concentración es fuerte. Yo recibo ideas creativas de Dios. Yo recibo soluciones sobrenaturales. Yo camino en sabiduría. Dios me da estrategias divinas para cada situación. Mi mente está renovada por la palabra. El río Hiddekel fluye rápido y claro en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Cuarto río, Éufrates. Autoridad y poder espiritual. El cuarto río mencionado en Génesis 2:14 es el Éufrates, y el cuarto río es el Éufrates. El Éufrates es el río más famoso de los 4. Es mencionado más de 30 veces en la Biblia. Es el río más grande y poderoso de Mesopotamia. Su nombre significa dulce, fructífero, abundante. Este río representa el flujo de autoridad espiritual, poder del Espíritu Santo y dominio en el reino de Dios. Representa tu capacidad de ejercer autoridad sobre las circunstancias, sobre el enemigo, sobre las situaciones difíciles. En el Edén, Adán tenía autoridad completa.
Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La palabra señoree significa ejercer dominio, tener autoridad, gobernar. Adán fue creado para gobernar, para ejercer autoridad, para dominar. Pero nota algo importante, su autoridad no era sobre otros seres humanos, su autoridad era sobre la creación, sobre los animales, sobre la tierra, sobre las circunstancias. Adán tenía acceso al río Éufrates, tenía poder espiritual, tenía autoridad divina, caminaba en dominio completo, pero cuando el pecado entró, esa autoridad fue comprometida. El enemigo ganó influencia, el ser humano perdió dominio. El río Éufrates fue bloqueado. Sin embargo, en Cristo, esa autoridad es restaurada. Lucas 10:19 dice, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Efesios 1:19-22 habla del mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos operando en nosotros. Ese poder nos coloca muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio. 1 Juan 4:4 dice, Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tú tienes autoridad en Cristo, tú tienes poder del Espíritu Santo. El río Éufrates está disponible para ti. Declaraciones de autoridad. Lucas 10:19 te dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Pero esa autoridad debe ser ejercida verbalmente. Jesús hablaba a las tormentas, hablaba a las enfermedades, hablaba a los demonios, y todas estas cosas le obedecían. Marcos 11:23 dice, Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Tú tienes autoridad para hablar a los montes de tu vida, a los problemas, a las circunstancias, a las situaciones imposibles. Declara con autoridad, yo camino en la autoridad de Cristo. El río Éufrates fluye en mi vida. Yo tengo poder sobre toda fuerza del enemigo. Yo reprendo toda obra de las tinieblas en mi vida. Yo declaro que donde yo piso hay victoria. Donde yo hablo hay poder. Donde yo decreto, se establece. Yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Yo camino en dominio. Yo gobierno en la autoridad de Cristo. El río Éufrates fluye poderosamente en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Activación completa de los 4 ríos, 1:58:00, 2:00. Ahora que entiendes los 4 ríos del Edén, es momento de activarlos completamente sobre tu vida en 2026. Repite conmigo esta declaración de fe. En el nombre de Jesús, yo activo los 4 ríos del Edén sobre mi vida hoy. Activo el río Pisón. Provisión material fluye constantemente sobre mí. El oro de Javila es mío. Activo el río Gijón. Salud y vitalidad brotan en mi cuerpo. Por sus llagas fui curado. Activo el río Hidekel. Claridad mental y sabiduría fluyen rápidamente en mi mente. Yo tengo la mente de Cristo. Activo el río Éufrates. Autoridad y poder espiritual fluyen abundantemente en mi vida. Yo camino en dominio. Donde abundó el pecado que bloqueó estos ríos, sobreabunda la gracia que los restaura. 2026 es mi año de flujo sobrenatural. Los 4 ríos del Edén fluyen en mi vida. Amén. Si esta palabra transformó tu vida, comenta. Yo activo los 4 ríos del Edén. Suscríbete al canal, activa la campanita. Comparte este video. Que la gracia de Jesús sobreabunde en tu vida en 2026. Nos vemos en el próximo video. Chao.